Y es que en el estudio de Sebastián 2015 se encuentra una similitud con dicha temática tras analizar la cábala desde el hermetismo judío y extrapolándolo al cristianismo, poniendo de ejemplo los nombres bíblicos empleados en la religión católica, observando María con prefijo mar y explicado en los textos clásicos de alquimia la importancia que tiene el mar de los filósofos encontrado en el aire, como refleja Lenoir 2016. En hebreo, María se traduce por Miriam, siendo Mir en hebreo sinónimo de luz, e Ian, que significa mar, simbolizando el agua que queda preñada de la luz. Jesús, de raíz Yes, relacionado con el sol, el fuego, que recordamos que para los antiguos estoicos el alma o aquella energía se podía ver con el nombre de espíritu, que significa fuego. Y en muchas representaciones bíblicas podemos ver una serie de llamas o una serie de aura alrededor de la cabeza de las personas. La simbología empleada en la alquimia, sus conceptos filosóficos y su parentesco con otras tradiciones sugieren la religión como el resultado de explicar acontecimientos naturales en un lenguaje mitológico y de tradición popular que pudiera entender la población y servir de aplicación práctica. Poniendo de ejemplo, el catolicismo se encuentra una tradición de culto al sol similar a Ra, en las costumbres egipcias conocido como el dios del sol y padre de todos los dioses. Seguramente querrían hacernos reflexionar de lo que venía siendo filosofía, la unión perfecta de todos los elementos, que es lo que fomenta la creación. Igual que el rocío es una humedad cálida en tiempo frío que tiene todo ese equilibrio de la naturaleza en perfecto estado, que en ella nace una tierra, que es el último elemento que nos falta por meter en esa amalgama de equilibrio perfecto en el que el aire lleva un agua que mediante el calor nace una tierra. Esa tierra lleva consigo en su vientre el agua, el fuego y el aire. Y eso se llama vínculo universal. E igual que el rocío es un vínculo universal, hay más vínculos. Y con esto se puede entender mucho mejor cuando vamos a los dólmenes de Antequera y descubrimos en un dolmen un pozo en el que, claro, simbolizan pues, esos ritos funerarios donde se ve claramente que está expresado en el patrimonio religioso mediante mar y ría. El mar, un agua, ría que fluye, que sería lo mismo que en el pozo, situado justo en la cámara del dolmen. También nos fijamos, refiriéndonos al Padre, a esos cambios de estación durante el equinoccio del otoño, donde el sol atraviesa el corredor e ilumina la pared del fondo de la sala, iluminando los rayos del sol el camino hacia el corredor donde conducía pues, a la fosa o a los muertos. De la oscuridad se va a la luz. Acordaros de que Jesús es sinónimo de luz. El yacimiento de Berga no se orienta al sol, sino a una cueva justo situado en la cara del Indio, que es llamado también en la Peña de los Enamorados, en la que se puede contemplar pinturas rupestres que, como hemos dicho, es sinónimo del arte, que se desarrolló gracias a esos vórtices energéticos. Habría que investigar también por qué se sitúan en esos sitios. Ya sabemos que el hombre lo sacó con la radiestesia, pero investigando sobre ello podríamos intentar explicar más estos acontecimientos. Si dan lugar a
que están situados en una constelación en concreta, como pueden ser las pirámides de Egipto con la constelación de Orión, y fijarse que ellos eran expertos en hacer incorruptus, que es el resultado que está en esos vórtices energéticos. Y así podríamos plantearnos un montón de preguntas que salen sobre estos sitios. Ya explicamos cómo algunos árboles milenarios tienen unos amplios índices de silicio, y el silicio es utilizado para almacenar datos, hacer las placas de ordenadores, que en ellos hay silicio. También podríamos hablar del agua, que quita las impurezas y las malas vibraciones, y eso ya se han hecho estudios científicos en el que la persona enfadada puede transmitir esa vibración en el agua y hace que se pudra a una velocidad mucho mayor que el agua normal, porque el agua copia y también tiene recuerdos, y la cantidad de cosas que tiene recuerdos y que ni sabemos, gracias a la unión o a la conexión de un átomo con otro átomo, que da otro elemento distinto de la tabla periódica, que no son más que la unión de un elemento con otro que es igual que él, dando un nuevo elemento de la tabla periódica. Una vez analizados los vórtices de poder, estudiarse los procesos de meditación, cómo abrir los chakras, qué relación tiene con el almacenamiento del ki y las distintas formas de hablar, decir e investigar varias cosas que realmente son lo mismo, de irse arriba y mirar qué estrellas, qué constelaciones caen justo en ese vórtice energético, si va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, cómo le da a los rayos del sol, pues podremos acercarnos a esta respuesta. Para poder dar una pista, os podría leer rápido lo que nos dicen en la tabla esmeralda. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Su padre es el sol y su madre es la luna. El viento lo lleva en su vientre, su nodriza es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, no sé pudrente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es por lo que me llaman Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Como podemos comprobar, esto es una referencia a lo que nos encontramos en una cueva. Ese agua que encontramos en la cueva ha cogido las influencias del cielo por haber cogido la influencia de los rayos del sol y llega hacia abajo y se representan en esa cueva. Y aquí tenéis el secreto de las religiones, que nosotros intentaremos explicarlo en vez de como lo hacían nuestros antiguos y cómo se llevó ese traspaso de conocimiento a lo que viene siendo la mitología y las religiones. Intentaremos explicarlo desde la verdad, mediante estudios de campo en los que analizaremos, como ya hemos dicho, lo que hay arriba, las estrellas, las constelaciones que están justo en esos vórtices de energía y la relación que tiene con lo de abajo, y cómo lo que viene siendo
la superficie de la Tierra hace de batería, cogiendo esas influencias positivas y negativas conocidas por el macho y la hembra. Y también los procesos de conocimiento de uno mismo y cómo generamos nuestra propia energía y cómo nos comunicamos con esos vórtices mediante la meditación, los chakras, el ki, que serán nuestras próximas investigaciones ya en otra lista de reproducción, porque poco tiene que ver con la radiestesia encontrada en la lista de reproducción de la Hermandad de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, que son los que hacen las investigaciones de campo para la cabaña del druida. Y con toda esta información os deseamos feliz Navidad y como siempre y os iremos actualizando con nuestras investigaciones. Así que darle a like, comenta, deja tu... Así que si quieres seguir aprendiendo con nosotros la verdad, dale a like, suscríbete y deja tu comentario. Os deseamos felices fiestas. La cabaña del druida, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Todo esto lo sabemos también gracias a la alquimia, que intenta reproducir el proceso de creación a través de un producto que llaman piedra filosofal, en los que se recoge rocío, por lo que ya habíamos explicado anteriormente, incluso dicen los textos clásicos de alquimia que el rocío hay que guardarlo en el interior de la tierra para que conserve sus propiedades. Casualmente se hace también en los procesos del vino, que un boquete en el interior de la tierra causa una especie de bóveda que mantiene las propiedades óptimas siempre estable a la misma temperatura, que casualmente es muy parecida a la que tenemos nosotros en el cuerpo humano, o incluso la que se puede ver en la incubación de un huevo, como puede ser el de una gallina. Todos estos factores que se dan vamos a llamar gestación, que es como si fuera la madre, que en las polaridades positivas o negativas correspondería a la negativa, ya que la negativa es una línea horizontal que marcaría como el plano de la Tierra, y la positiva, el Sol, relacionada con Dios o con Jesús, la luz sería la positiva, que tiene forma de cruz. De ahí que lo relacionemos con Jesucristo, quiere decir la fijación entre una y otra, algo más sutil, más elaborado. Y todas estas relaciones de los elementos los vamos a tener que estudiar muy bien, ya que si nos fijamos, para que se cree esa gestación, esa capa, tiene que tener el equilibrio perfecto entre todos los elementos. No puede haber mucha humedad, o sea, estamos hablando del elemento aire, porque se nos podriría lo que meteríamos. No puede haber mucho calor, ni mucho frío. Y en general